Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a esta primera sesión del tercer año de la Cátedra Libre Manfredo Kempf Mercado, una iniciativa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Nos valemos de ciertos aniversarios, como en el caso de hoy. Este año se conmemoran 750 años del deceso de Santo Tomás de Aquino. El profesor Gustavo Pinto iniciará esta experiencia hablando acerca del contexto histórico que hace posible entender cómo es que se desarrolla Santo Tomás, al igual que cómo es que se gestan aquellas ideas. Enseguida hablará Andrés Canseco, quien asume la carga de reflexionar acerca de los planteamientos de Santo Tomás, fundamentalmente en cuanto a las ideas políticas, jurídicas y algunos aspectos de orden moral. Y finalmente, David Rojas, profesor de filosofía y hombre formado en ese campo, igualmente asumirá la misión de hablar sobre las ideas tomasinas, pero tomando en cuenta la actualidad de sus reflexiones. Profesor, comenzamos con usted. Algunas afirmaciones como contextualización. 1. A fines de la Edad Media, siglo XIV y XV, comenzaron a surgir los estados nacionales. El poder que ejercía la Iglesia Católica comenzó a reducirse a favor de la formación y de una independencia mayor del poder de los reyes o príncipes ante el poder de los papas. Estos estados empezaron a tener sus propias leyes, administración, burocracia, sus propios soldados, etcétera. Como también se dice, el poder temporal se iba separando del poder espiritual. 2. La razón dejaba de ser sierva de la fe, ya no era tan verdad la expresión filosofía ancilla theologia es. Políticamente hablando, el feudalismo había comenzado a resquebrajarse como la base de las relaciones sociales de la Edad Media. Filosóficamente, en cambio, el humanismo cobraba fuerza, defendiendo la libertad del hombre, la dignidad humana y el amor al hombre como forma de amar a Dios para ganarse la vida eterna. 4. La Iglesia Católica, con la idea de que todos somos hijos de Dios, por lo tanto, iguales ante Dios, seguía haciéndose cargo de la educación y la salud de los pobres dentro de sus posibilidades. La creación de escuelas y luego de universidades fue una tarea y decisión trascendental para la Iglesia y también para la cultura y la educación de Europa o en Europa y con los siglos de Hispanoamérica. Basta recordar que durante la colonia española católica en estas tierras se fundaron 18 universidades, existían ya cuando se independizaron estas tierras. 5. En las discusiones de la escolástica a la que perteneció Tomás de Aquino, se discutía la relación entre la fe y la razón para tener argumentos sólidos y convincentes. La filosofía de San Agustín de Hipona había cristianizado la filosofía de Platón y del neoplatonismo de Plotino, y Tomás, por su lado, cristianizó la metafísica de Aristóteles. 6. La ilustración del siglo XVIII, sobre todo la ilustración francesa, se hará cargo de desprestigiar a la Edad Media, calificándola de oscurantista, en su afán de terminar con el poder absoluto de los reyes y príncipes que gobernaban los estados de aquellas épocas, sustituyéndolo por un gobierno democrático, burgués democrático, calificativo exagerado, eso de oscurantista. Si reconocemos que ya en la Universidad de París, donde estudió teología Tomás de Aquino, se defendía la libertad de pensamiento y mucho antes se había planteado la separación del poder político del poder eclesiástico. Punto B. Algo de la vida y estudio de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino de algún modo contribuyó a que surgieran a fines de la Edad Media lo que hemos afirmado arriba. Nació en el castillo de Rocaseca en 1225, al norte de Aquino, en la Italia meridional. Era el séptimo hijo del conde Landolfo de Aquino y sobrino de Federico II, rebelde emperador del Sacro Imperio Romano, excomulgado por el Papa. Federico había fundado la Universidad de Nápoles. Tomás entró a los 5 años a la escuela con los monjes de Monte Cassino, donde su talento agudo y su temperamento religioso pronto se hicieron notar. 9 años después, su tío Federico cerró dicha escuela al expulsar a los monjes y Tomás, o Tomaso también como se le dice en italiano, con 14 años pasó a la Universidad de Nápoles, que tenía a los mejores profesores.
Ahí tuvo clases de filosofía natural, de la ciencia, aprendió la lógica de Aristóteles bajo el maestro Martín. Lógica se deriva del griego logos y se traduce como palabra, lenguaje, y también significa originalmente reglas del discurso. Se la usaba como un método filosófico, una herramienta para razonar. Su objetivo era la analítica, desatar o desenredar las ideas, los pensamientos. Esa lógica que heredó Tomás de Aquino daba énfasis al silogismo para hacer razonamientos, hoy semejante al método deductivo o al hipotético deductivo, que tiene como base el racionalismo y la epistemología cartesiana. A pesar de que la familia de Tomás no quería, entró a la orden de los dominicos, fundada en 1215. Orden de predicadores que habían optado por vivir de la limosna y no dedicarse a la vida intelectual. Quien lo quisiera hacer tenía que tener un permiso especial de la orden. A pesar de que estuvo preso en la torre del castillo de su familia de Rocaseca para hacer que desistiera de su decisión de hacerse dominico, tiempo que lo dedicó para leer más la Biblia y la metafísica de Aristóteles, se escapó con ayuda de sus hermanos y entró a la orden. Al leer la obra del Estagirita, Tomás se dio cuenta que la metafísica y la prueba de la existencia de Dios, en este caso de Aristóteles, daba soporte o daría soporte a la fe cristiana. Voy a concentrarme en dos aspectos centrales del pensamiento tomasiano: la existencia de Dios y la moral. Un preámbulo. Se aprecia mejor a Tomás de Aquino cuando logramos distinguir su teología y su filosofía. La primera está lograda en base a un principio irrefutable para el cristianismo: la fe en Dios y su existencia. Por esto, la teología tomista es correcta para la iglesia de su época y el neotomismo. En cambio, para la segunda, no requiere la fe, o sea, para la filosofía, y comienza desde principios dados por evidencias en sí mismos, basadas en nuestra aprehensión racional del mundo que nos rodea. Recordemos el realismo aristotélico de Tomás. Esta situación para la filosofía no ha cambiado mucho o casi nada. La filosofía moderna lo más que hizo fue sustituir a Dios para tener un mundo sin Dios, endiosando la razón. A una razón, como dice Wittgenstein en el siglo pasado, que tiene sus serias limitaciones, como se muestra en el lenguaje y la ciencia. Por su lado, la filosofía posmoderna, ni qué decir, trabaja hoy sin ningún fundamento único, menos aún fuerte, rígido. De ahí la expresión de Gianni Vattimo: pensamiento débil, para no caer en totalitarismo de ningún tipo. La demostración de la existencia de Dios. San Anselmo en el siglo XII hizo una demostración ontológica de la existencia de Dios de esta manera: la idea de Dios es la más grande que podemos concebir. Si esta idea no existe en la realidad o no existiera, debería haber otra exactamente igual, pero más grande, que incluyera el atributo de la existencia. Por tanto, la más grande de todas las ideas debe existir, pues de otro modo una idea aún más grande sería posible, que es Dios. Dios, por tanto, existe. Pero Tomás de Aquino rechazó este argumento, alegando que el hombre en la tierra solo puede tener una concepción vaga de los atributos de Dios. No podemos nunca conocer todos esos atributos perfectamente. Por tanto, no podemos probar si incluyen o no la existencia de Dios. A pesar del rechazo de Tomás del argumento ontológico de San Anselmo, él mantuvo por largo tiempo su prestigio intelectual, pues en el siglo XVII fue tomado por Descartes y Leibniz. Por su lado, Kant estuvo de acuerdo con la postura de Tomás de Aquino, por eso lo retoma hasta destruir el argumento de Anselmo. Sin embargo, emergen otra vez estos argumentos en Hegel. Estos argumentos sobre la existencia de Dios hoy pueden parecer redundantes, sin utilidad, pero en su momento sirvieron para darle continuidad a la filosofía, después de haberse liberado de la camisa de fuerza de la teología. Es cierto que el argumento ontológico de Anselmo ha pasado de moda, pero ha regresado en el reino de la ciencia. Algunos cosmólogos o astrofísicos lo están usando para explicar cómo empezó el universo. Afirman: nada existía antes del Big Bang, todo era nada, desprovisto del atributo de la existencia. Pero ese todo, para llegar a ser realmente todo,
tenía que asumir la existencia. Esta necesidad hoy se viste con términos científicos, pero su lógica es a todas luces medieval. Este increíble revivir por la preocupación de algo o alguien en mayúscula, que lo explique todo, fue tomado también por Stephen Hawking, cuando emplea un argumento similar en su libro Historia del Tiempo, que hace un año lo empecé y no lo he terminado todavía, en el cual discute si seremos capaces algún día de producir una teoría unificada, una teoría del todo, le llaman otros, que explique todo el universo y su existencia. Hawking escribe: ¿es la teoría unificada tan terminante que trae consigo su propia existencia, en este caso del universo? Parece coincidir con el argumento ontológico al sugerir que sí. Tomás de Aquino, en su obra filosófica Suma contra Gentiles, no se queda solo en rechazar el argumento ontológico explicado antes. Se lanza a dar su prueba, reformulando el argumento de Aristóteles del primer motor. Afirma: todo lo que se mueve es movido por otra cosa. Toda esta cadena de causas y efectos no puede ser infinita. Al final se llega al motor inmóvil que mueve todo, que es la causa de todo. Todos entienden que este motor inmóvil es Dios. El Dios cristiano no es el Dios aristotélico, que era una deidad compuesta por varios dioses griegos, todos diferentes entre sí. Aristóteles también parece que vio a ese Dios en minúscula, Dios griego, como una suerte de intelecto o de espíritu supremo. Este argumento, como sabemos, es la primera prueba de la existencia de Dios que da Santo Tomás, de las 5 que elabora. Otra de ellas es la de la perfección, llegando a decir que el ser más perfecto llega a ser Dios. Después de ver este mundo, unas cosas más perfectas que otras, o seres más perfectos que otros. Descartes, en su metafísica, tomó esta idea de la perfección para dar un argumento ya no ontológico para demostrar la existencia de Dios, sino gnoseológico. Afirmando esto: yo como humano, que soy imperfecto, tengo la idea de la perfección en mi mente o en mi razón. Alguien que es perfecto tuvo que poner esa idea de la perfección en mí, que soy imperfecto. Ese alguien o ser perfecto es Dios. En síntesis, Santo Tomás pensaba que la razón humana, al mirar o conocer la realidad, podía ayudar a que la fe en la existencia necesaria de Dios sea más segura o firme. La intención era entender primero para luego creer. Entonces, primero entender para creer. Esto aclara la idea de que la filosofía se sirve de la teología, como se decía en la Edad Media. El otro aspecto al que voy a referirme brevemente es a lo que Santo Tomás sostuvo de la felicidad. Santo Tomás rechazó la idea de los epicuros de que la felicidad estaba en el placer y en la fortuna. También no aceptó completamente la idea de Aristóteles de que la felicidad o a la felicidad se llegaba siendo un hombre virtuoso, convirtiendo los valores en virtudes. Santo Tomás dijo esto de la felicidad, preguntándose en su escrito en qué consiste la felicidad del hombre, basándose en las obras política y metafísica. Aristóteles afirma que la felicidad no está en los bienes materiales, tampoco en los artificiales como el dinero que sirve para hacer comercio, ni en el poder. Para él la felicidad es el bien propio y primero del hombre, es el bien perfecto. El hombre ordena su vida a la felicidad no por las cosas o bienes externos, sino por principios internos. El hombre por naturaleza busca la felicidad. Aquino al final llegó a decir que la felicidad se la encontrará definitivamente cuando la humanidad o el hombre llegue a unir su alma a Dios o con Dios. Esto sintió Tomás en algún momento de su vida y al sentirlo dijo: he visto a Dios. Desde entonces sostuvo que todo lo que había escrito antes no tenía sentido. Si le hiciéramos caso, no tendríamos que estar aquí, ¿no? Por eso dejó de escribir. Estas ideas filosóficas de la felicidad, en base a la ética aristotélica, generaron con los siglos la ética de la eudomonía, o eudomonia, como dicen otros, que sigue vigente hasta el punto que la ONU y otras organizaciones a nivel internacional vienen estudiando cada cierto tiempo el sentimiento de felicidad de los humanos en varios países, en muchos países. Paréntesis aparte, en Bolivia se ha hecho un estudio también de los 117 países que se estudió hace unos 7, 8 años. Bolivia está en el lugar 117, el último de las personas que más se sienten infelices en el mundo o en los países, ¿no? Eso se desagregó aquí en Bolivia, se desagrega, y resulta que los cruceños salieron los más felices dentro de Bolivia, con
5 años después también se hizo lo mismo, los venianos salieron también como los más felices en Bolivia, ¿no? El tema de la felicidad, como ustedes ven, importa mucho desde el punto de vista incluso económico, educativo, sociológico, demográfico. Así que creo que ese es un gran legado. Nos ha hecho la ética aristotélica, que es la ética de la eudomonia. Y como sabemos, en el siglo XVIII aparece la ética o la moral de la autonomía con Kant, ¿no? Para mí, particularmente, no se contradicen ambas éticas, grandes corrientes de ética, sino que se complementan. Porque nadie es feliz si no es libre, ¿no? Nadie es feliz si vive oprimido por un sistema, un Estado. Muchas gracias. Ok, muy buenas noches. Yo voy a tratar de tomar dos temas, tiempo que tenemos disponible, que son importantes dentro de la filosofía de Santo Tomás. Primero, lógicamente, por lo que ya se ha comentado, que es el rigor, varias veces he mencionado, la manera en la que textos como la Suma Teológica, por ejemplo, fue escrita, ese intento en ese tiempo de utilizar la razón para demostrar, ya voy a decir por qué demostrar en otro sentido, la existencia de Dios, que mencionaba muy bien el profesor. Y esos temas tienen que ver uno con el asunto de la ley, algunos temas de filosofía jurídica y por supuesto algo relacionado a la política también. Y ya vamos a entender también por qué esto debe ajustarse al tiempo de Santo Tomás. Por eso era muy importante lo que mencionaba también el profesor Gustavo acerca del contexto. Bien, en cuanto a la ley, vamos a entrelazar un poco el tema de la ley y el poder, porque al final están entrelazadas. Fíjense que en el asunto de los sistemas que menciona Santo Tomás, se habla acerca de cómo se deformaría y cómo sería mala y perjudicial la existencia del tirano. Pero para entender eso, y más siendo Santo Tomás que recurre tanto a Aristóteles, no olvidemos que la tiranía es la deformación de la monarquía. Entonces, el sistema que propugnaba Santo Tomás, por definición, era la monarquía, el mejor sistema para gobernar. Por supuesto, y esto es importante entenderlo, uno, por lo que bien decíamos, el siglo en el que se desarrolló su filosofía, el mundo en el que él vivió, pero también porque al presente se suele también utilizar o interpretar la filosofía de Santo Tomás como una bandera de la democracia o incluso del liberalismo que puede no necesariamente estar en lo correcto. Y ya vamos a ver también por qué. Porque la misma idea de un tirano, que sería la deformación de ese monarca, iría en contra de esos postulados, aunque hay algunos que quieran reivindicarlo. En cuanto a la ley, es importante aclarar, que no nos vamos a extender mucho, que esto tiene que ver con, así como mencionaba también el profesor, del conocimiento, formas de reglas y de normas que existen para Santo Tomás dentro de la ley. Tenemos nosotros una ley humana, una ley positiva, importante también decirlo porque esto iría en otra corriente de lo que es el derecho anglosajón, iría más con nuestro sentido de norma positiva del sistema romano, una ley que está escrita por el gobernante y que debe, y aquí viene otro punto de conflicto, buscar el bien común. Claro, y cuando uno escucha el término del bien común, le provoca escozor más en estos días, ¿no? ¿Quién define quién es este bien común? Bueno, en la idea de Santo Tomás tiene que ver con el bien de la mayor cantidad de personas y un bien común que esté apegado a Dios. Por eso es que se entrelazan estos conceptos, no solamente en la Suma Teológica ni en la Suma contra Gentiles, sino en toda la filosofía de Santo Tomás de estas ideas políticas, jurídicas y también teológicas. Fíjense cómo esta norma que estaría para todos nosotros, esta ley que conocemos a través de códigos y demás, es una ley humana, es una ley hecha para los hombres, pero que, y aquí es donde aparece el segundo escalón, debe estar en observancia a otra norma, que es una ley natural, una ley que está hecha por un ser divino y que establece límites, o más bien preceptos para esta ley humana. Claro, nosotros, quienes hemos estudiado Derecho, nos suena esto obviamente al iusnaturalismo, que en realidad es una forma de entender el iusnaturalismo. Una idea que, si bien el iusnaturalismo lo entendemos como una concepción racional, en Santo Tomás queda blindada, queda pegada a una idea también divina. Nosotros entendemos el iusnaturalismo como un derecho que puede ser entendido por la razón, pero además aquí está el componente divino. Y es aquí donde se puede saltar o pasar, en realidad ver, porque aquí viene lo interesante, esa ley divina, esa ley eterna, ya no es una cuestión que le compete al hombre. La ley natural es el portal hasta donde nosotros podemos llegar, según Santo Tomás, y desde ahí ya no hay otro acceso. Ese acceso ya le pertenece a Dios y es una ley divina, que es eterna encima, ¿no? O sea, claro, y es un concepto bien igual muy importante. Yo siempre lo comento en mis clases, porque cuando se habla de eternidad,
eternidad, en filosofía e incluso en ciencia, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque la eternidad es algo que nuestra mente, como dice Sabater, no alcanza a comprender como tal. Son escalas de tiempo que no estamos acostumbrados a manejar y que por nuestra propia limitante existencial no podemos tener. Pero es importante entender esto, de hasta dónde llega esta ley, porque marca diferentes grados de obediencia que debe tener. La ley natural queda sometida a esta ley divina y la ley humana queda sometida a esta ley natural. Ahora, ¿qué pasa con este asunto de si esta ley natural, bueno, si esta ley divina está siempre y es eterna y se expresa a través de la ley natural y luego aparece materializada en esta ley humana opositiva, entonces es eterna realmente? ¿Desde qué punto de la historia, y esta es una cuestión que trata de muy interesante manera de resolver en la Suma Teológica de Santo Tomás, ¿desde qué punto de la historia partiría? ¿Por qué si estos humanos no les ha sido revelada o tal vez no han sido aceptados por la gracia, no han aceptado la gracia divina? ¿Desde qué momento pueden ir asumiendo la importancia de esta norma? Claro, Santo Tomás lo resuelve con la idea de que esta ley aparece justamente desde el momento en que se ha aceptado, aceptado Dios dentro de la concepción, el momento en que el ser humano asume que la existencia de Dios es real como tal y debe abrazarla, marca un punto. Inclusive tiene una diferencia entre la normativa y la ley divina, no de ley divina, la ley natural del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces, estas aseveraciones permiten reflexionar acerca de cómo se utiliza este sistema para hoy. Hoy difícilmente hablaríamos de una ley divina en algún contexto jurídico real. No, la ley natural sí, pero es importante entenderlo porque Santo Tomás lo utiliza. Y es importante también porque esto se relaciona al segundo punto que tiene que ver con los temas el segundo punto que tiene que ver con las reflexiones políticas relacionadas a la tiranía, al tiranicidio y a la famosa guerra justa. Esos temas que también voy a tratar de comentar brevemente. El asunto del tiranicidio es sin duda un tema que suena a veces tentador, ha sonado durante la historia, se ha dado durante la historia. Y claro, si nosotros pensamos, decía hace rato, mencionaba los siglos anteriores, el profesor, claro, 1200, siglo XIII, pero si retrocedemos hasta el año 1961, en Latinoamérica hemos tenido un tiranicidio. El caso del Chivo, el famoso caso de Rafael Leónidas Trujillo, ese dictador cuya historia también ha sido novelada por Mario Vargas Llosa en la fiesta del Chivo. Claro, entonces resulta que ese tema sí es actual, sí es vigente. Obviamente los códigos, no solamente legales, sino morales, impedirían que hoy se propugne o se articule un tiranicidio. Pero, más allá del caso del 61, resulta que sí es un tema importante dentro del contexto de Santo Tomás, porque no solamente el mundo como tal era diferente, sino también la concepción del poder era diferente. La concepción del poder acerca de cómo se manejaba y quién se convertía en un tirano y cuál es el daño que podía ocasionar un tirano, ya no solamente en los cuerpos de los hombres, sino en sus espíritus, en sus almas y por lo tanto en su vida, en su intento de vida eterna. Ese era el problema. Entonces aquí hay una justificación, hay como que dos fases, voy a llamarlo, aunque no lo diría así, dos formas de justificarlo, de una manera de repente un poco más dura y otra una posición un poco más moderada de Santo Tomás. En medio de esas o en ese tránsito vuelve a aparecer el tema del bien común, que es justamente cómo este bien común se vería traicionado por la figura de un tirano. Esa deformación del monarca en un tirano implicaría también la deformación de esa búsqueda del bien común, la paz, la felicidad que mencionaba el profesor, ese orden que debería existir y bajo el que debería regirse el ser humano, queda roto por el tirano y se abriría a esa posibilidad. Pero luego también como que se frena un poco Santo Tomás porque asume los riesgos que puede tener el abrir la puerta del tiranicidio, que es abrir la puerta a más caos, en un sentido más cuidadoso de lo que podría pasar luego de aquello y de lo que tendría que pasar en el sentido de que alguien pudiese tomar la bandera del tiranicidio para cualquier otro tipo de acto, para tomar el poder o para utilizarlo en cualquier otro fin. Entonces, es por eso que es muy importante entender el tema del contexto en el que se da este intento de justificación del tiranicidio, porque, insisto, no solamente las relaciones entre las personas eran diferentes, sino los mismos esquemas de poder eran diferentes. Sí existía, la filosofía política existía, podemos
como tal formalmente no, pero sí podemos analizarla y es verdaderamente muy complejo ajustar los modelos que tenemos hoy para los de ese tiempo. Lo mismo que pasaba con San Agustín, lo mencionaban también antes. Cuando San Agustín ve acabar su ciudad y piensa en la ciudad de Dios y piensa y retoma esa visión filosófica antigua de los griegos, estoica de los griegos, es otro mundo el que estamos imaginando. Hoy difícilmente nosotros nos pararíamos en la ventana de nuestras casas y veríamos arder la ciudad sin hacer nada, porque también fruto de parte también de la idea de Santo Tomás, no es que toda la carga está puesta en un mundo extraterrenal. Sí, por supuesto, es lo importante, pero para Santo Tomás. Pero también se asienta un poco, fruto de lo que también mencionaba el profesor, del tiempo ya acercándonos un poco a ese renacentismo, a ese humanismo. El otro tema que vale la pena mencionar también dentro de la filosofía política brevemente, o de las cuestiones políticas, mejor dicho, es el famoso tema de la guerra justa. Y es un tema que también es vigente, es un tema que también está tocándose hoy en día, porque no solamente con los fanatismos de algunas religiones, de varias, que en algún momento de la historia también han recurrido a la aplicación de la guerra. Y claro, tampoco podemos caer, y esto es importante también mencionarlo, en el pacifismo extremo, porque podría pasar que también por otras visiones, del mismo corte, religiosas o de otras visiones espirituales, se caiga en el fanatismo extremo de la negación completa. No, justamente Santo Tomás no hace esto. Justamente lo que intenta es buscar condiciones o requisitos, si quieren llamarlo de alguna manera, para que esta guerra que se declare tenga algún sentido y sea verdaderamente justa. Igual vamos a comentar en unos minutos cómo esto puede ser malinterpretado. La primera de las condiciones que menciona Santo Tomás es ¿quién invoca esta guerra justa? Claro, y aquí es donde nos va a sonar y nos va a hacer ruido, porque para Santo Tomás no es el pueblo o la ciudadanía quien la invoca, sino es el gobernante. O sea, no hay un movimiento popular que pudiese oponerse a determinadas opresiones o a invasiones foráneas, sino que tiene que ser el gobernante en esa búsqueda de orden y de bien común quien invoque a esta guerra justa, o quien convoque, llame a esta guerra. Por eso también tiene connotación lo que vamos a ver, lo que pasaría después con las invasiones y las cruzadas y algunas de ellas que vendrían. La segunda tiene que ver con la justa causa. ¿Por qué invoco a la guerra? No solamente quién la llama, sino por qué la llama. Igual esto se desdobla en varias cosas. Estamos tratando de resumir, pero por ejemplo el tema de la justa causa no es solamente qué la provoca, sino también sobre quién cae. Esto es muy importante porque tiene un retumbar hoy hasta nuestros días, en el sentido de que hay que medir las consecuencias de lo que implica una guerra. Este elemento sí me parece muy valioso, incluso porque la misma concepción de la guerra hoy no es la misma de Santo Tomás. Que si nosotros pensamos en las batallas medievales, en las invasiones, por supuesto había sangre, por supuesto había muerte, por supuesto había víctimas injustas, pero no es lo de hoy. O sea, nosotros nos encontramos hoy a conflictos globales que no vivió Santo Tomás, a pesar de su fe, que no alcanzó a ver, que tienen que ver con la destrucción total. Hoy un conflicto bélico puede acabar con el mundo entero o con gran parte del mundo como lo conocemos. El peligro atómico está como tal, así presentado y real. Entonces, esta idea también ha cambiado, no ha cambiado, sino que debería servirnos para razonar bajo esta luz de Santo Tomás, en el sentido de hacia qué apunta una guerra hoy y quiénes son y sobre quién cae, mejor dicho, quiénes son las víctimas totales, reales. Antes yo lanzaba una guerra con espadas, con lanzas o por último con fusiles precarios, sabía quién apuntaba y obviamente iba a haber excesos, iba a haber muerte, iba a haber saqueos, iba a haber un montón de víctimas, pero hoy la dimensión del peligro es diferente. Entonces también valdría como un ejercicio intelectual interesante, ya que estamos siempre en este mundo lleno de guerras, realizar este razonamiento. Y el tercero tiene que ver con la tercera condición que mencionaba Santo Tomás, tenía que ver con que esta guerra al final debería promover el bien o evitar el mal. Entonces también es importante, porque va unido un poco a lo de la justa causa. Por ejemplo, ¿qué hacer con el pacifismo que mencionaba antes ante una invasión? Ya sea medieval o contemporánea. Respondo, me quedo en la idea de la paz como algo supremo e intocable, me defiendo ¿para qué? Para preservar justamente esa convivencia que tenía o para evitar las invasiones. Tiene que ver con una respuesta, básicamente, en el caso de una defensa, pero también ante amenazas. Igual aquí estamos en un terreno bastante arenoso, porque bajo esa lógica yo diría, no, lo que pasa, la Edad Media, es que alguien está con una posición amenazante o está forjando demasiadas espadas, o en la versión del presente, alguien está construyendo armas de destrucción masiva.
Entonces, bajo esa idea justificaría también alguna guerra. Y de hecho, es lo que ha pasado. Entonces, estas ideas son muy importantes para entenderlas en el sentido de la prudencia que hay, que maneja Santo Tomás, por supuesto, insisto, a su tiempo, pero como un ejercicio válido para el presente. Inclusive más allá, ¿no? Ya me mencionaba el tema del armamentismo, podríamos inclusive pensarlo a la luz de las ideas de Santo Tomás. Hoy sabemos que la carrera armamentista no solamente es para realizar una guerra, sino para disuadir al otro. El elemento disuasivo, no solamente nuclear, sino en general, tiene que ver con eso. La idea de que una nación, como la época, o un feudo, o hoy un gran país, o inclusive hasta un bloque hoy se arme, de repente no es solamente para que vaya a utilizar las armas, sino para disuadir y ejercer el poder sobre otro. Estamos asistiendo nosotros, inclusive, ya no es el espacio para reflexionar sobre aquello, pero lo menciono, de repente a otros nuevos modelos bélicos que no son los de la época de Santo Tomás, pero que vale la pena realizarlos como ejercicio. Y finalmente, ya para no extenderme más y para que podamos darle más tiempo a otras cosas, valdría la pena también hacer una mirada crítica. Por lo que les decía al principio, primero por lo que a la luz de ciertas compatibilidades religiosas, políticas, ideológicas, se suele enarbolar la idea de Santo Tomás a ciertas ideas como el liberalismo, la democracia. Claro, no es que no haya sido un enemigo declarado de ellas, sino que directamente no existían en eso. Entonces hay que ser muy cautos. Y hay algo que particularmente a mí me agrada en Santo Tomás y algo que me hace un poco de ruido. Me agrada obviamente el rigor, la forma en la que está desarrollada la suma teológica, la forma en la que se estudia a diferentes pensadores, tanto de la Iglesia como a Aristóteles y a otros, pero hay algo que me hace ruido a mí y es muy propio también desde su carácter religioso, que es el exceso de las metáforas de la organización. ¿A qué me refiero? Si ustedes revisan a Santo Tomás, haciendo un uso, por supuesto, de su condición religiosa, recurre a metáforas como la nación es un cuerpo, tal elemento es el cerebro, tal elemento es el corazón, y lo mismo que se hace en las parábolas con la familia. No es que esté mal, pero para el desarrollo de ideas políticas nosotros sabemos que no es. Las sociedades hoy más que nunca son tremendamente complejas y el tratar de simplificarlas con una metáfora o una parábola puede ser útil para alguna cosa didáctica, pero peligrosa para llevarlo a un campo político. Mucho ojo con eso. Inclusive nosotros mismos como liberales en algún aspecto nos asusta cuando nos dicen es que el Estado es como una familia, el país es como una casa, procedemos casi espantados. Entonces el uso de esas cosas, de repente Santo Tomás, insisto, por su forma de ser ha sido excesivo, pero es parte también de lo que hay y de los juicios críticos que se emite, porque tampoco podemos caer en el fanatismo de que todo lo de un pensador nos guste, así estemos celebrando o no sus 750 años. Gracias. Siguiendo con el orden indicado, tomaría la palabra el profesor David Rojas. Bien, me ha tocado hablar sobre un poco de la actualidad del pensamiento tomista. Bueno, han tocado muchos puntos, tanto Andrés como el profesor. Y bueno, hay muchas cosas que se pueden pensar hoy en día desde la postura tomista, o que se pueden considerar. En este punto va a ser un poco somero tal vez, pero dado también el tiempo y todo eso, creo que igual es audible. Una crítica hacia la democracia desde Santo Tomás. ¿Ya? Entendido esto a la democracia actual, ¿ya? Dicho sea de paso y aclarando también, se salva de que en la época de Santo Tomás, como vio Andrés, también el contexto histórico del profesor, las situaciones políticas y sociales eran totalmente distintas, eso hace más de 600, 700 años. Entonces, y claramente siendo su mentor, por decirlo de alguna manera, Aristóteles, Santo Tomás siguió también algunas ideas políticas y obviamente las cristianizó. Y tal como pensaba también Aristóteles, hacía la distinción entre había la democracia y también tomaba la monarquía y entre las dos ambos, tanto Tomás como Aristóteles, se decantaban más por la monarquía porque la consideraban, digamos, algo más clara, algo más sencilla, por decirlo así, ¿ya? Igualmente Santo Tomás considera, haciendo una lectura, consideraba que la mejor forma de gobierno era la monarquía, ya que concentraba el poder en una sola persona, que ésta tendría que ser, en todo caso, una persona virtuosa, para que no haya esta degeneración en una tiranía. Y que obviamente vele por el bien común. Sin embargo, reconoció que también claro,
esta degeneraba también en una tiranía. Por el lado de la democracia, Santo Tomás consideraba que era una forma de gobierno imperfecta, ya que el poder se dividía entre muchos individuos, lo que podía conducir a la inestabilidad y a la demagogia. Creo que estas palabras son muy audibles hoy en día. Además, le preocupaba que la democracia podía dar lugar a la tiranía de la mayoría, en la que los derechos de las minorías podían ser vulnerados. Bueno, creo que es muy audible. Algunos puntos específicos sobre esta crítica que podríamos hacer desde Tomás a un sistema democrático actual. La falta de virtud. Ya Tomás consideraba que la democracia requería un alto nivel de virtud entre los ciudadanos para funcionar correctamente. Sin embargo, en la sociedad moderna, donde el individualismo y el relativismo moral son valores predominantes, la virtud es difícil de encontrar. Bueno, hoy por hoy, viendo el resultado o el efecto, mejor dicho, de la excesiva comunicación o el alto rendimiento que tenemos a través del internet y otras cosas más, el ciudadonismo que podemos captar gran parte de la población, esta falta de virtud de los ciudadanos casi palpable, identificable. Entonces, tal vez es un punto a considerar y a reflexionar sobre el funcionamiento de la sociedad en cuanto a ciudadanos que conformamos, digamos, este sistema democrático, y a quienes acuden de alguna manera siempre este sistema para que avalemos las prácticas las prácticas políticas, ¿no? Si no terminamos cayendo en elecciones burgomaestres que les gusta estar en las redes sociales más que en otras cosas importantes. Inestabilidad. La democracia moderna, con su sistema de elecciones de partidos políticos, puede ser susceptible a cambios repentinos de gobierno. Esto puede generar inestabilidad e incertidumbre, lo cual dificulta la planificación a largo plazo. Al parecer, a cada rato que vamos avanzando en todo esto, es como si estuviéramos haciendo una descripción de lo que estamos viviendo en nuestro país y también en nuestra ciudad en los últimos, yo qué sé, tranquilamente 20 años, un poco más todavía, donde este sistema democrático cada vez que va avanzando, va despertando cada vez más dudas, pero sin embargo no dejamos de plantearnos hacia dónde dar, porque si bien no es el sistema más perfecto, digámoslo así, es el mejor que tenemos. Demagogia. La democracia moderna puede ser vulnerable a la demagogia, en la que los líderes políticos manipulan las emociones del pueblo para obtener poder. Eso puede conducir a la toma de decisiones irracionales y al populismo. Bueno, más sobre lo mismo. Y por último, tiranía que es el poder de la toma de decisiones en la mayoría. Y si la mayoría está sumergida o está preocupada más por algunos chismes que pueden estar rondando en las redes sociales, si es que le va a llegar el alcantarillado, tal vez no tengamos mucha esperanza por esa parte. Al fin y al cabo, esta mayoría es la que decide en este sistema que tenemos, o por lo menos como está planteado actualmente. Ahora bien, si bien la democracia moderna tiene muchos beneficios, también es importante ser consciente, desde la perspectiva de Santo Tomás de Aquino, la democracia es una forma de gobierno imperfecta que puede ser susceptible a la inestabilidad, a la demagogia y a la tiranía de la mayoría. Para que la democracia funcione correctamente es necesario fomentar la virtud entre los ciudadanos y fortalecer las instituciones que protegen los derechos de las minorías. A este punto, creo que el pensamiento de Tomás no es muy audible en la reflexión de cómo vemos nuestra situación, por lo menos política, en la conformación de nuestra sociedad, y en la búsqueda de virtudes dentro de la ciudadanía, ¿no? O el fomento de estas. Bueno, eso sería todo. Gracias.